de Facebook, a las personas que nos ven por YouTube, que el Señor les bendiga. De antemano deseamos un feliz año, un próspero año 2020 para todos aquellos amigos. Hay más de 200 personas que están inscritas en ese canal, que domingo a domingo se está transmitiendo estos mensajes preciosos de la palabra del Señor. Y el título del mensaje esta mañana, que es mi último mensaje del año, es El deseo de ser. Es el título del mensaje esta mañana. Génesis capítulo 37, hemos estado muy metidos en este tema de los patriarcas y de las matriarcas, amén. Pero tenemos este panorama bíblico en el libro de Génesis, el capítulo 37, está la presencia del Señor con nosotros. Desde muy temprano hemos estado más de una hora adorando al Señor en espíritu y en verdad, y sentimos la fuerza del Espíritu en nuestro corazón. Finalizamos un 2019 con un parte de victoria. Finalizamos una de las noches más extraordinarias que esta iglesia ha tenido. El 24 de diciembre lo finalizamos con una poderosa vigilia donde dimos gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En el libro de Génesis, el capítulo 37, el versículo 1, leo en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ahí dice, habitó en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. El versículo 2 dice, y esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando vemos otros manuscritos profundos de la palabra del Señor, entendemos en este mismo versículo, en una traducción exacta, es que Jacob se sentó. Jacob se sentó. Jacob se sentó. Bendito el Señor. Y entonces, cuando vemos la historia, nos damos cuenta que Jacob había marchado todo el tiempo, había estado en una peregrinación agitada, intensa, e incluso hasta violenta en su vida personal. Pero al sentarse se acomoda, y la traducción correcta es que estaba tranquilo. Bendito el nombre del Señor. Se sentó, se acomodó y estuvo tranquilo. Había trabajado 20 años para Labán, su suegro. Se encontró con Esaú, tuvo un problema con Dina y él seguía marchando. Enterró a su padre y seguía marchando. Pero luego de enterrar a su padre, él se sienta para estar sereno, para estar calmado. Pero una vez que Jacob se sentó, que Jacob se tranquilizó, no duró mucho ese descanso, ni ese asentamiento para Jacob. No duró mucho su tranquilidad. Jacob quería sentarse, establecerse, tranquilizarse, pero dice la palabra del Señor que empieza una nueva etapa para José, y dice, esta es la historia de la familia de Jacob, y se abre la historia de José, también intensa, también peligrosa, bendito el nombre del Señor, y dice, esta es la historia de José. O sea, empieza una nueva etapa en la vida de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Toda esa etapa fue una etapa, dicen, apachurrada, baja, porque había estado este hombre en duelo. Rubén estaba en duelo, Jacob estaba en duelo, José estaba en duelo. Y dicen los tecnócratas que había duelo, y que Judá, cuando usted ve la historia más atrás, estaba buscando mujer, Judá estaba buscando esposa. Vuelvo a repetirle, José entró en una etapa de duelo, Rubén estaba en duelo porque habían vendido a su hermano, estoy hablando con conocedores de la palabra del Señor. Jacob estaba en duelo porque había perdido a su hijo, y Judá, pues dice la Biblia, que estaba buscando esposa. Sentarse. Cuando uno se sienta, uno pensaría que ya acabó. Belechen es la palabra precisa, la palabra hebrea para sentarse. Se sentó, se aquietó, estuvo tranquilo, estuvo sin problema, estuvo en un momento de reposo. Jacob estaba haciendo
o estaba buscando y estaba ansioso en toda su peregrinación, avanzando. Pero cuando se sentó, algo empezó a suceder y este hombre no había vivido esa etapa porque antes no tenía tiempo de que salieran a relucir algunas cosas que salen a relucir cuando usted está sentado, cuando usted está quieto, cuando usted está apaciguado o apacible. Y entonces, cuando empiezan a relucir esas cosas malas, al estar usted sentado, al estar usted en reposo, dice, recuerdan el título del mensaje, el deseo de ser. Y cuando alguien está sentado, empieza el deseo de ser. Bendito el nombre del Señor. Dice que algo empezó a suceder porque antes no tenía tiempo de que salieran a relucir esas cosas malas. Cuando se sienta en calma, cuando uno está en descanso, tiene tiempo de pensar. Cuando usted se sienta, usted empieza a pensar. Bendito el nombre del Señor. Y entonces cuando empezaron a pensar, dice que Jacob al sentarse vio que sus hijos y estaban también en cierta tranquilidad, ya había tiempo de pensar y empezaron a relucir las necesidades internas de los hijos de Jacob. Ahí estaban ellos con sus pasiones, con sus verdaderos deseos. Cada uno de ellos empezó a manifestar la necesidad del ser. Si usted sabe la historia, se da cuenta que cogieron a José y lo metieron a una cisterna para venderlo. Eso no se había manifestado antes, porque antes estaban ocupados, antes estaban en una correría, pero cuando se sentaron empezaron a sacar lo que había dentro de ellos realmente y tuvieron la necesidad de ser. Brotó en ellos todo tipo de riñas y brotó en ellos todo tipo de rivalidades y ellos estaban en duelo, casándose con una mujer, Jacob, Rubén, Judá, los hermanos. Pero amados hermanos, ¿qué hace en este capítulo el Santo Poderoso, en esta escena, en este segmento de la palabra? Pues nuestro amado Señor Jesucristo estaba creando la luz de la venida del poderoso Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Ahí mientras había duelo, mientras estaban casando, mientras estaban sacando sus pasiones más internas, mientras estaban en esa etapa, se estaba gestando la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo, el Mesías, revelaría algo nuevo, el Emanuel, el Dios con nosotros, como lo dice el libro de Mateo, el capítulo 1, el versículo 23, y el libro de Isaías, bendito el Señor, capítulo 7, versículo 14. ¿Cuántos dicen amén? Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice la palabra del Señor: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 8, versículo 8, dice la palabra del Señor. Recuerde que estamos hablando que Judá estaba buscando esposa, que Jacob estaba de duelo, que Rubén estaba de duelo, que José estaba de duelo. Y en el capítulo 8, el versículo 8 dice: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel, que dice Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El libro de los Salmos, el Salmo 46, bendita la gloria del Señor. Salmo capítulo 46, el versículo 7, dice la palabra del Señor: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Recuerde que estamos diciendo el Emanuel, el Dios con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El versículo 11 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y Romanos, vaya la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, el capítulo 9, el versículo 5, dice la palabra santa del Señor. Romanos capítulo 9, versículo 5: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es bendito sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Toda la historia hebrea, todo lo escrito,
cada jota, cada tilde estaba enfocada al gran Mesías, al gran Redentor, a Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. La tradición hablaba la palabra preservada en la entrada triunfal para el Verbo hecho carne, y a través de José y a través de Judá llegó el Mesías. Cuando Jacob se sentó a pensar, y en toda esa trama el Mesías, o mejor Dios, estaba preparando de antemano la entrega de su Hijo amado. De tal manera amó Dios al mundo que entregó. En toda esa trama del sentarse de Jacob, en esa trama del duelo de José, en esa trama del duelo de Judá, en esa trama del duelo de Jacob, en esa trama de Judá buscando esposa, estaba nuestro amado Dios preparando la entrega. Bendito el nombre del Señor, de su amado Hijo Jesucristo. Estaba abriendo el túnel, bendita la gloria del Señor, por donde iba a llegar nuestro amado Cristo, para darnos a conocer el extraordinario plan del nuevo nacimiento. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Cuando se sentaron tranquilos, empezó a salir todo tipo de deseos. Cuando estaban en la batalla, estaban ocupados en la batalla, estaban ocupados en el combatir, estaba ocupado Jacob en luchar con ese ser espiritual, estaba ocupado Jacob con bendecir a su hermano. Cuando le dijo su hermano Esaú, ¿por qué me bendices si yo soy rico? Él le dijo, tómalo porque yo lo tengo todo. Cuando dijo, este lugar es campamento de Dios, cuando trabajó 20 años con un tipo que le estaba haciendo trampo, que lo quería engañar, cuando le dieron la mujer de la cual él no estaba enamorada, pero se sentó, y cuando se sentaron tranquilos, empezaron a salir todo tipo de deseos del corazón y del alma. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno en su espíritu está sentado, brota en su espíritu el deseo de ser. Cuando usted ya está tranquilo, cuando usted ya llega a una etapa preciosa, sale de su interior la necesidad de ser. Ahí es cuando usted verdaderamente dice, ¿qué quiero ser? Y cuando usted puede decirle al Señor, Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. Bendita la gloria del Señor. Y cuando hay ese deseo del ser, es el Mesías operando el nuevo nacimiento en nuestro interior. Nadie puede llamar a Jesús o a Dios Dios si no es a través del Padre. La palabra del Señor dice en el libro de Juan, el capítulo 3, quiero que lo abra. El deseo de ser, vuelvo a repetirle, es el Mesías operando el nuevo nacimiento en nuestro interior. Amén. ¿Lo tienes? Juan capítulo 3, el versículo 10. El versículo 10 dice la palabra del Señor. ¿Eres tú maestro y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Que el maestro ya venía, que el maestro ya estaba en la tierra, que el maestro ya estaba pisando la tierra. Eres tú maestro de Israel y no lo sabes. Mire lo que dice el capítulo 6, el versículo 32. De cierto, os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El versículo 35 dice, yo soy el pan de vida, pero tú eres maestro y no lo entiendes. Es que no es en la mucha letra, bendita la gloria del Señor, y no es en nuestras fuerzas, es a través del conocimiento de la palabra del Señor, lo que el Espíritu Santo haga. Yo me cansé de tratar de ayudar al Espíritu Santo, y este año en adelante mi decisión será, lo que el Espíritu haga, así se hará. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor esta mañana. El versículo 51 del capítulo 6 dice la palabra del Señor: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, de la cual yo daré
por vida del mundo. El versículo 53 dice: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis la sangre del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. Y eres tu maestro y no entiendes esta prioridad. Es que el deseo de ser, el deseo de sentir, el deseo de ser despertados proviene del amado Dios. El deseo, cuando usted está tranquilo, cuando deja de escuchar el ruido del mundo, el ruido, la fanfarria, tanto humo, pero sin fuego, viene la necesidad de ser. Ahí es donde afloran los deseos, los instintos del hombre. ¿Cuáles son sus deseos cuando está tranquilo? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza? Servir a Dios sobre todas las cosas, amar al Señor sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. A su nombre sea la gloria. Dejar padre, madre, mujer, hijos o hijas y aún su propia vida y seguir en pro de la santa y bendita senda que Jesucristo estableció en la tierra. A su nombre sea la gloria. Den un aplauso al Señor con vida esta preciosa mañana. El versículo 56: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, 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 y yo permanezco en él. A su nombre la gloria. El versículo 57: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas. Este es el pan que descendió del cielo. Y vuelve a decirle: no como vuestros padres, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. A su nombre sea la gloria. Dentro de nosotros hay presencia divina. Hello, 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 hello. Dentro de nosotros hay presencia divina. Alguien que tenga el Espíritu Santo tiene la presencia divina en su interior. No me cansaré de decirle: un verdadero cristiano, un pentecostés, un trinitario, un evangélico, un aleluya, un gloria a Dios se conoce, se identifica por su casta, por su raza, por su vestidura, porque tiene un sello diferente, tiene un color diferente, tiene un grito diferente. La Biblia dice: todo lo que respire, alabe a Jehová, a su nombre sea la gloria. Con un grito al Señor de júbilo hasta mañana. Y entonces dentro de nosotros hay presencia divina, porque comemos el pan del cielo. Amén. Un gran sabio hebreo, antes de morir, llamó a su discípulo más cercano, lo abrazó y le dijo: ese gran sabio era sabido que nadie interpretaba los escritos como él, y él le dijo a su discípulo: yo puedo entender a los que han entrado a las profundidades de la palabra, y una mente normal, o que una mente normal no podría entender cómo viven, no encontraría explicación a su nivel de pensamiento. Esas personas que han entrado por brechas de la palabra extraordinarias, pensadores exquisitos de la palabra del Señor. Siguió diciéndole este sabio a uno de sus discípulos: puedo entender la vida de los que fueron elegidos para comprender a los maestros de estos anteriores, o sea, a los que enseñaron a esos que habían descubierto las profundidades y los secretos interesantes de la palabra del Señor. Puedo entender a esos maestros de estos anteriores que le fue revelado los secretos de la formación del mundo. Imagínate tú a un Job cuando le entregaron ese tremendo panorama acerca de la redondez del mundo. Nadie había vislumbrado esas profundidades. Gente que se acercó a lo íntimo de Dios y que se les entregaron secretos tan profundos, dimensiones tan profundas que no se alcanzaban a imaginar ni a entablar un diálogo directo con ellos, porque habían sido llevados por el mismo Dios a linderos, a mundos espirituales extraordinarios, a la usanza de Pablo, que se le dio a comprender cosas que no han subido al corazón del hombre. Y este hombre decía:
de lo que se les entregó, los secretos que se los entregaron a ellos. Puedo entender aquellos que han estado o que están escritos en la historia hebrea y que por su cercanía con Dios configuran una lista que se les llama por su nombre exacto. Se escribió el nombre de ellos con el Dios eterno, porque estos tenían un poder tal que podían resucitar muertos. Habían llegado a esa dimensión de orar por un muerto y resucitarlo. A su nombre sea la gloria. Y se mantenía como un velo referente a estos eruditos en la palabra, a estos maestros de la palabra, a estos que se les había conferido transcribir generación tras generación misterios profundos de la palabra del Señor, que causan vida, que causan poder. Esa gente que eran legados y señalados por Dios para preservar la palabra de Dios en esta torre de Babel, para que no hubiera alteraciones, para que no hubiera cambios cíclicos, sino para que ellos tuvieran en su cerebro un desarrollo tal que podían escuchar la voz literal de Dios y escribir lo que Dios quería que ellos escribieran para preservar a este mundo del oscurantismo espiritual. Y este hombre decía: lo puedo entender también a ellos. Puedo entender a aquellos que se les dio tal poder y tal dimensión que pueden resucitar muertos y vencer aún la misma muerte. A su nombre la gloria. Den un aplauso al Señor esta mañana. Y este sabio decía: puedo percibir la existencia de la vida misma y entender a mis anteriores con todo lo que implica su pensamiento, con todo lo que implica la creación del mundo, con todo lo que implica los 7 días de la creación, con todo lo que implica el primer día, con todo lo que implica la separación del agua y de la tierra, con todo lo que implica el aleteo del Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas, con todo lo que implica que se tomó polvo de la tierra y se formó al hombre. Puedo entenderlo, pero no puedo entender y no logro captar lo que es un cristiano simple, sin la presencia de Dios en su interior, un cristiano que no siente los ríos de agua de vida en su corazón, un cristiano que no palpita en el músculo poderoso del Espíritu Santo, un cristiano que está ahí sentado y no puede recibir el impacto del Espíritu Santo de Dios, un cristiano que pasan los años, que se le fue el 2000 del fuego santo del Pentecostés. Este hombre decía: no lo puedo entender. ¿Cómo puede estar un cristiano en un estado natural cuando ese cristiano es la casa del Altísimo? Cuando ese cristiano viene a la casa donde hay presencia de Dios. Aleluya. Y yo desde esta platea pública en esta mañana, después de esa extraordinaria vigilia, puedo decir: ¿cómo pueden pasar los días y los años y usted en su paupérrima condición no se atreve a sentir el fuego santo del Pentecostés en su interior como verdadero río de agua de vida? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Denle un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cuando somos casa de Dios, cuando la gloria de Dios está en la casa, cuando nos congregamos juntos y en armonía, ahí dice la palabra del Señor que el Señor envía bendición y vida eterna. No nos reunimos para comernos unos a otros, no nos reunimos para chismear unos de otros, no nos reunimos para competir los unos con los otros. ¿Quién es el que mejor canta? ¿Quién es el que mejor tiene la orquesta en la ciudad? ¿Cuál es el mejor traje del pastor? ¿Qué pastor tengo yo? ¿Cuántos títulos tiene mi pastor? ¿En qué camioneta anda mi pastor? Nos reunimos para ser morada del Altísimo, nos reunimos para ser campamento de Jehová, nos reunimos para ser morada del Dios omnipotente, nos reunimos para proclamar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Eso no lo puedo comprender, decía este sabio. No logro comprender ni acceder a esos cerebros. No sé qué mapa mental hay ahí, qué nubla ese mapa cerebral donde no hay presencia de Dios,
donde no hay libertad, donde no hay Pentecostés, donde no hay liberación. Pero ¿sabe qué entra tan fácilmente? La religión. Y la religión es vana, la religión es basura, la religión entontece la mentalidad del hombre. Pero cuando está el Espíritu de Dios en un mapa mental, en el consciente, en el inconsciente, esa persona tiene una mentalidad titánica, tiene un cerebro titánico, no está tibio, está vivo, palpita. El pálpito de la iglesia está en su cerebro y el cerebro empieza a recordar lo que dice la palabra del Señor, y en el cerebro están las emociones, y es un cerebro lúcido, es un cerebro que tiene capacidad de ver, capacidad de analizar, hacia análisis profundos del Eterno, porque tenemos la mente de Cristo. Si puede alabar, hágalo. Si el espíritu navideño no lo entonteció, no lo turbó, no lo endemonió, alabe esta mañana. Si usted es libre, alabe la presencia del Señor, abra su boca, bendiga el nombre del Señor, atrévase a decir aleluya. Usted vino a adorar a Dios. A su nombre, 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 muerto alabe. Con un aplauso al Señor esta mañana. Y entonces dice que este hombre no podía comprender eso, que no lograba comprender ni acceder a esa mentalidad de aquel que viene y escucha la palabra y no pasa nada con él. Y de ahí podríamos cortar mucha tela. Aquellos que no tienen identidad, aquellos que no tienen vivencia, aquellos que no tienen protagonismo, aquellos que no vibran con la pasión del Evangelio. Por eso dice la Biblia, la palabra del Señor, que estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Hasta que el pueblo, la iglesia del Señor, no esté tranquila. Y cuando digo tranquila, es que esté sentada a los pies del Maestro. Cuando la iglesia del Señor no esté tranquila, y cuando digo tranquila, es que no haya esa competitividad tan paupérrima, es que no se utilicen los púlpitos para hablar de todo menos de la palabra del Señor, es que se utilizan los escenarios para hablar de cualquier cosa menos de lo que Dios quiere decirle a la nación, lo que Dios quiere decirle a un presidente, lo que Dios quiere decirle a un gobernante, lo que Dios quiere decirle a una ciudad, lo que Dios quiere decirle a un barrio, a una comarca. ¿Dónde están esos Elías? ¿O dónde están esos pensadores de la palabra como Juan el Bautista? Gente con un cerebro desarrollado y con la mente de Cristo en su interior. A su nombre sea toda la gloria. Hasta que la iglesia no esté tranquila, sentada a los pies del Maestro. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, el versículo 1. Jesús, viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Aleluya, aleluya. Y de ahí sale el famoso sermón del monte de las bienaventuranzas. Se sentaron, sentados a los pies del Maestro. Si no nos sentamos a los pies del Maestro, no podremos ser, no podremos compartir el mensaje enviado por Dios. Mientras no entendamos las realidades del mundo que nos rodea, no podremos concientizarnos, no habrá concientización. Mientras usted esté disfrutando de la dulce vida, mientras usted esté pensando en cualquier otra cosa terrenal, la Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. No améis al mundo. Si alguno ama al mundo más que a mí, no es digno de mí. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso el mundo no puede tener cabida en las congregaciones de los santos. Puede que seamos pequeños, pero que no tengamos una mezcla, una amalgama con el mundo. Que seamos luminares de Cristo para el bien de los perdidos. A su nombre la gloria. ¿Cuántos dicen amén?
Si tenemos concientización, tendremos en la labor encomendada, podremos tener más contacto. Mientras más contacto tengamos con la tierra que pisemos, más podremos ser la verdadera sal del planeta. ¿Cuántos dicen amén? Mientras usted esté pisando, recuerda lo que el Señor dijo: todo lo que pisares, que la planta de vuestro pie será vuestro. Pero esa palabra era para la iglesia actual. Cuando usted pisa la tierra, usted tendrá más concientización de la labor que Dios le encomendó. Cuando usted, un hijo de Dios, nacido de nuevo, con la mente de Cristo, con la capacidad y la serenidad con que Cristo se sentó y subió al monte, mire bien, primero subió, se esforzó en subir, porque cuando uno sube hay esfuerzo. Por eso esa vida que le gusta todo lo fácil, lo liviano, lo light, que le sacan la tarea, esa gente no tiene perseverancia en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos sufre violencia y es violento, sufre ataques, arremetidas, los principados, los gobernadores, las potestades. El Dios de este siglo levanta tsunami contra la iglesia, y el pequeño grupo tiene que mantenerse así, con la espada en la mano, esperando la batalla, esperando que se levanten las hordas del adversario, y nosotros escondidos en la roca inconmovible de los siglos y con la espada en alto. Adelante está Jesucristo, adelante está el Espíritu Santo, adelante está el dueño de la obra. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? A su nombre, a su nombre. Den un aplauso al Señor con un grito de guerra. Y entonces cuando usted pisa la tierra, se convierte en la sal de la tierra. Con un cerebro como el de Cristo. Y usted está pisando ese lugar, ese metro cuadrado, pero está invadiéndolo del sabor de la sal. No esas almas inconstantes, insípidas. ¿Ha visto usted almas insípidas que no tienen sabor? Inconstantes que no tienen sabor. Usted dice: esta sal no tiene sabor, esta sal no es refinada, esta sal es chiviada, esto no sabe a nada. Pero nadie es capaz de meterse una cucharada de sal en la boca. Pues el Señor dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra, a su nombre sea la gloria. Y también dijo en el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo, sal y luz. Mientras más contacto tengamos con la tierra, más podemos ser la verdadera sal del mundo, la verdadera luz del mundo, los luminares del Mesías. La iglesia tiene que decir, pero no se ha escuchado. Usted, cristiano, tiene que hablar, pero no ha hablado. Usted tiene la palabra, Dios se la dio, y usted no ha hablado la palabra. Usted tiene el mensaje, ir por todo el mundo y predicar esta palabra a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, será salvo. Usted tiene la palabra, pero no la ha entregado. Usted tiene la semilla, pero no la ha arrojado. Usted tiene los pies, pero no ha caminado. Esta mañana te invito para que camines por el camino, para que entreguen la semilla, para que utilicen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces, por ahí la iglesia tiene que decir, pero no ha escuchado. Tanto revuelo, tanto ruido, pero no se ha escuchado un clamor del pueblo de Dios en esta época. La gran noticia de la salvación, la gran noticia de la redención del Cristo resucitado. Hay gente que está momificada, petrificada. Hay gente que no habla de la palabra del Señor. Oh, amado hermano, la mies es mucha, los obreros son pocos. Gente que quiera evangelizar escasean. Gente que se mueva en la dimensión del Espíritu, que el Espíritu Santo los traslade a dimensiones gloriosas, se escasea. Hay mucha palabrería, hay mucho ruido, pero faltan pensadores de la palabra, pero faltan gente que tenga realmente, imagínatelo tú, la mente de Cristo, gente que piense como Cristo se sentó y abrió la boca y
Eso es lo que necesita en esta época la iglesia de Latinoamérica. Una persecución para que salga de la comodidad religiosa, para que salga de la ostentación, para que no se postre más frente al Dios Mamón, pero que Dios bendiga los adoradores que promueven la gloria de Dios, que promueven el poder pentecostés. Un aplauso al Señor esta mañana, si se atreve. Gracias, Señor, por esta palabra. Eres santo y eres poderoso y eres muy glorioso. Bendecimos tu nombre eternamente y para siempre. Gracias por este año precioso de victorias, victorias tras victorias.